Mis amados, Dios les bendiga, la paz de Cristo. Hoy nos encontramos acá en esta tarde de testimonios con un invitado muy especial, gloria al Señor, que hace parte de la casa y parte del reino de Cristo. Y hoy también nos encontramos con mi directora. Mi directora, Dios te bendiga y te guarde. Amén, pastor. Dios me bendiga. Y a su nombre. Gloria. Mis amados, hoy nos encontramos nosotros en miércoles de testimonios, tarde de testimonios, para que usted pueda recibir una expectativa diferente de que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida, tu casa, tu corazón en esta tarde. Hoy yo sé que el Señor va a tratar con tu vida. El Señor hoy no te va a ir a dormir sin que tú te pongas a cuentas con Él. Por eso en esta tarde de testimonios estamos hoy aquí, gloria al Señor, entre hermanos unánimes para que el Señor pueda llegar a tu vida a través de este testimonio de este gran hombre de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora, yo te doy la gloria, la honra a ti, mi amado y buen Dios, por permitirme en esta tarde estar de frente de esta pantalla, bendito Dios de gloria, y poder llegar a la vida de mis hermanos. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea usted tomando el control, Señor, que sea usted tomando las mentes, los corazones, para que puedan llegar a ti, bendito Dios amado. Mira este joven, Señor, el cual usted ha traído aquí, el cual está lleno de tu presencia y puede imperar hoy a través de tu Santo Espíritu, para que usted se pueda glorificar a través de él y pueda llegar a las vidas. Espíritu Santo, yo te pido que mientras ese tu testimonio, el cual va a traer tu siervo, sea contado, que haya milagro extraordinario en las vidas, Señor. Que el endemoniado pueda ser libre, que esté cautivo, Señor, en las drogas, en algún flagelo del alma, pueda ser libre, Señor, y pueda encontrar la plenitud de Cristo. En el nombre glorioso de Jesús, también te pido, bendito Dios amado, que mientras este testimonio sea contado, haya bendiciones que sobre y abunden en la vida de tus siervos. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Mis amados, ¿qué le parece si vamos a la Biblia? Amén. Amén. Vamos a leer un texto el cual queda en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 2, que dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y el glorioso Espíritu Santo de Dios. Dice la letra de la siguiente manera: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Mis amados, Dios les bendiga, mi directora, por este lugar. Bueno, hoy nos place de verdad tener a nuestro líder Galván. Amén. Sí. Bueno, ya yo creo que pues por las redes sociales más de uno pues lo conoce, Gloria a Dios. porque pues él también ha estado pues trabajando con nosotros en pro también de la obra de la casa de restauración. Amén. Hubo un tiempo pues de donde él se alejó de la casa de restauración, pero ya fue por temas de salud, ¿cierto? Gloria Entonces volvemos otra vez a retomar esto, y bueno, hoy lo tenemos en esta tarde, en tarde de testimonio. Entonces le damos el paso a nuestro líder Galván. Bueno, Dios les bendiga, todo aquel que esté ahí detrás de esa pantalla. Siempre entiendo que Dios no es casualidad, pero sí es propósito. Amén. Y así como habla mi directora, estuve por un momento difícil de salud, pero bueno, la misericordia de Dios se movió a mi favor y pues aquí estamos. Bueno, mi líder, esta tarde empezamos con una pregunta que es muy importante, ¿no? Mi líder, ¿cómo fue su niñez? O sea, sí. Ok. Bueno, yo nací en Ocaña Norte de Santander. El nombre de mi padre, Trinidad Galván, mi mamá, Luis Pacheco. Soy el mayor de 4 hermanos. Bueno, yo desde que estaba en el vientre de mi mamá, pues mi abuela, pues como mi mamá me tuvo a muy temprana edad, mi abuela le dijo pues que me abortara. Eso es algo que cuando yo lo supe de verdad me tocó fuerte, porque la verdad pues el enemigo estaba ahí interviniendo para que pues yo naciera. Pues mi mamá, aun siendo joven, ella no quiso hacerlo. Cuando yo nací, me cuenta mi mamá que íbamos en un automóvil y ese automóvil tuvo un accidente. Para decirles que el automóvil quedó
echó latas. Yo quedé debajo de las latas junto a mi mamá y ilesamente no me sucedió absolutamente nada. A mis más o menos unos 5 años estaba jugando ahí al frente de mi casa, pasó una bicicleta y me arrolló y me mandó a volar y solo fueron unos rasponcitos, pero normal. Más o menos cuando nosotros para Bucaramanga nos venimos más o menos cuando yo tenía aproximadamente 6 años, casi 7 años. Nos venimos totalmente sin nada, difícil porque veníamos de un pueblo para una ciudad muy grande. Nosotros, mi papá tenían que trabajar, mi mamá igualmente. Mi mamá y mi papá pues, me dejaban con una tía, pero mi tía pues nos cuidaba, pero de una manera, nos dejaba en la casa y mi familia ha sido muy confiada y era muy confiada. Y pues una vez me dejaron con un vecino cuidándome. Es fuerte lo que voy a decir, pero pues lo voy a decir. Gloria a Dios. Sí. Ese vecino, pues un niño de 7 años más o menos, tenía yo 5, 6, 7 años, me mostró un juguetico, no sé si ustedes conozcan el juguetico, esa ranita que uno les pichaba un botoncito y ella saltaba. Y como todo niño, me gustó la ranita. Entonces el vecino me dijo, sí, yo se la regalo, pero vamos para la habitación. Entonces, pues yo digo, niño, yo sí, me fui como que por la ranita. Cuando él en la habitación me dice, bájese los pantalones. Cuando yo le dije, ¿pero para qué? Entonces, como todo niño, yo dije, no, eso no, porque eso es malo. Mi mamá me dice que eso es malo. Y yo salí corriendo. Y él cogió la rana y me la tiró. Y yo la cojo y salgo corriendo. Pero yo no le dije nada a mi mamá ni a mi papá porque pues yo no quería que ellos se metieran en problemas. Pasó así. Más o menos cuando tenía unos 7, 8 años, yo ya inicié la escuela. Fui muy maltratado en el sentido del bullying. Yo era una persona, un niño muy tímido. Lastimosamente, pues, los uniformes que tenía, pues, eran uniformes que me regalaban, cosidos, rotos, los zapatos no muy buenos. Y no solamente eso, sino que recibía mucho bullying, me trataban mal, los profesores me ponían sobrenombres y yo me iba hacia un lado y yo me escondía en un rinconcito como para no ser el tema. Como para no ser el tema de ahí, de que hablaran, de que dijeran. Entonces yo me iba para un rincón y me escondía para mí y contaba las horas para que se acabara la clase, porque yo apenas se terminaba la clase salía corriendo. Tuve una enfermedad, sufrí del riñón, más o menos como así, como mis 7 años más o menos. Yo sufrí del riñón, tenía una infección en el riñón. Empezaron a hacer unos exámenes y todo eso, pues uno de niño, yo llegaba al hospital y a mí con una colombina me alegraban, así entonces yo dejaba que me hicieran lo que sea, si me daban un caramelo o algo. Y vine pasando por muchas cosas, por muchos momentos difíciles. El más difícil fue cuando yo me quedé con un vecino y el vecino se baja los pantalones y me pone a jugar con sus miembros. Y yo no, pues soy un niño, pero eso no, pastor, mi directora, los que me están viendo, nunca se me va a olvidar. Yo creo que eso es como, lo recuerdo como, o sea, es algo, pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo y yo ahí y él me puso a jugar como
poco de tiempo ahí yo con... No le dije nada tampoco a mi mamá ni a mi papá porque no quería que ellos tuvieran problemas. Y crecimos lastimosamente pues en un momento donde mi papá tenía que vender, tenía que reciclar, tenía que ir a recoger latas para podernos alimentar. La primera bicicleta que tuve fue una bicicleta de Barbie y con mis hermanos la pintamos con vinilos para que no nos dijeran que era de mujer. Siempre esperaba que llegara la Navidad para poder obtener un plato de comida rico, un juguete. Mis papás se esforzaban mucho por... Mi papá muchas veces ni mi mamá estrenaban para que nosotros estrenáramos y nosotros éramos felices. O sea, yo me acuerdo tanto que mi papá nos compraba camisa de colores, pantalón, o sea, combinaba todo menos la ropa. Y nosotros éramos felices con ponernos una nube de ropa 24, 31, 8 de diciembre. Pero siempre éramos como que felices de que llegaras ese momento como para tenerlos ahí en casa, como para poder pasar un tiempo en familia, porque éramos una familia demasiado disfuncional. Una familia que pues mi papá trabajando, mi mamá trabajando, pues no tenían cuidado de nosotros, como que de aquí para allá, de vecino en vecino. Y lastimosamente pasé por muchos sucesos fuertes, bastante fuertes, y siempre lo que yo puedo entender es que a mí me llevaban a las escuelas dominicales, ahorita que yo me acuerdo, y yo iba a la escuela dominical porque a mí me gustaba, porque me daban comida. Pero bueno, yo digo que Dios tenía como que siempre un propósito desde ahí, porque yo en la escuela dominical yo iba y me enseñaban que a colorear, me hablaban de Jesús, me hablaban de las parábolas, y yo pues inocentemente ahí coloreaba, pero escuchaba. Pero ¿qué me lleva a mí a crecer en una familia disfuncional? Yo creo que muchas veces la falta de afecto. No porque mis papás no estuvieran con nosotros, o sea, no nos hubieran dejado abandonados, no, sino porque por no tener la solvencia económica tenían que dejarnos solos, ir a trabajar y nosotros estar ahí a la merced de cualquier vecino, de mi tía que nos cuidaba a veces, se iba por allá a hablar con las amigas y nos dejaba a nosotros ahí a la merced del que llegara y eso. Fuerte. Ahí es donde siempre volvemos pues al mismo tema, ¿no, pastor? Amén. Mi líder. ¿Cuántas personas estarán pasando por la misma situación o han pasado por la misma situación? Ustedes no nos estarán preguntando, pero cuando cada chico se sienta con nosotros y nos cuentan su vida, sus cosas y eso, es ahí donde uno se da cuenta de que a veces no es por falta de amor, ni por falta sí, sino que a veces es porque mamá, papá trabajan mucho, porque a veces la economía no alcanza, ¿sí? Y eso mismo, pues, ese mismo testimonio que está dando mi líder, pues es un testimonio al cual pues me veo también reflejada, porque pues en mi vida también pasaron muchas cosas, ¿cierto? Entonces uno como que eso, o hay chicos que llegan y le cuentan a uno, mi directora, esto y eso, y uno como que también se ve reflejado pues en ese mismo flagelo en el que ellos, por eso es que yo digo, a veces hay gente que juzga mucho que porque se vuelven ladrones, que porque están en el consumo, que por esto, que por aquello, pero no se dan como un poquito como a conocer verdaderamente lo que los llevan más allá, para que ellos tengan una recaída o sean esas clases de personas que tanto la sociedad repudian, ¿cierto? Que porque
Y de eso me daba de cuenta mi pastor en muchos, cuando a veces que matan a un muchacho, que esto, que aquello. Y yo me daba de cuenta en los comentarios tan viles, o sea, porque es que uno dice, la sociedad sinceramente no tiene a Dios en la vida ni en el corazón. Amén. De verdad que no. Porque son comentarios tan hirientes que hacen, que yo creo que las personas leen esos comentarios y dice uno, no, pero si esta es la ayuda, ¿y para qué más? Santo ¿Cierto? Dios. Entonces, vemos reflejado un testimonio en lo poco que nos ha contado nuestro líder. Vemos reflejado muchos hogares en los Amén. cuales también están viviendo en este momento un flagelo así. Muchos chicos que de pronto, chicas, porque también eso es de parte y parte, o sea, uno se pone a leer las noticias y uno dice, wow, o sea, no es uno que uno se alarme tanto porque pues muertes son todos los días, pero qué tremendo, por lo menos hoy que leí que una muchacha de 14 años mata al papá porque le estaba pegando a la mamá, ¿cierto? Y uno como que dice, uy, Dios mío, Wow. o sea, lo que dice la Biblia es cierto. Vendrán los tiempos donde los padres se levantan contra los hijos y los hijos contra Amén. los padres. Amén. Y eso es ¿por qué? Por falta de ¿qué? De amor. Amén. Se está careciendo mucho de amor hacia el prójimo. Entonces, mi líder, Y lo que pasa, Gloria a Cristo. lo que pasa, mi directora, es que, bueno, yo, vamos a ver el por qué yo empecé o sea, por qué fui tratado de esa manera y por qué mis hermanos, pues bueno, estoy hablando más que todo del que me sigue a mí, porque pues los otros no tuvieron que pasar por una situación así. Amén. Mi papá viene de una familia muy fuerte, de que desde los 7 años ya estaba trabajando en finca, sí, o sea, nunca tuvo un juguete, nunca tuvo un abrazo del papá, que te amo, que eso. Entonces, pues, ¿qué podía dar él? Sí, o sea, de lo que él recibió, él empezó a dar. Amén. Entonces, yo lo que empecé a ver es que mi papá, ¿qué era lo que pasaba con nosotros? Que mi papá, a mí algo que nunca se me olvida y siempre me marcó, fue el día que me peluqueó, uy, Dios mío. Me llevó donde la prima que estaba aprendiendo, y dijo, peluquearos ahí. Y yo le dije, pero no me vaya a peluquear feo. yo tenía el hongo, tenía el pelito bonito, y papá dijo, no, a mí no me alejé tanto pelo, peluquéelo y claro, ella le hizo caso y yo quedé. Tema de costos, ¿no, mi líder? No, Dios mío. Y cuando yo me veo al espejo, yo decía, uy, no, ahora que, o sea, yo de niño, yo me acuerdo tanto que yo me ponía una camisa para que nadie me viera. Y salía corriendo con la camisa. ¿Por qué? Porque, o sea, mi papá lastimosamente nunca tuvo ese hijo, vamos a hablar, hijo, mire, ¿qué peluqueado? No, pues no se va a hacer vamos a peluquearlo bonito, como para que usted se siente bien. Hijo, vamos a comer un helado. No, a él lo trataron así y él nos empezó a tratar así. Empezamos con trompos, no los botaba. Teníamos cartas de esas no las botaba. Teníamos maras, no las botaba. Llegábamos. Lo más terrible es que uno, o sea, siempre se iba por allá con los amigos a jugar fútbol y eso, y llegaba uno y sabía, yo decía, llegué tarde, eso es fijo, me van a pegar. Y mi papá, no, tranquilo, mijito, no le voy a pegar. Pero lo que uno no sabía es que... La tenía atrás de la Claro, espalda. la tenía detrás. Y algo fuerte es que él, con lo que nos pegaba era con un rejo ese de 3 patas. Lo ponía en el agua y ahí lo tenía, y cuando nosotros desobedecíamos, entonces yo, ¿cómo pude crecer? Yo no crecí con amor, yo crecí con resentimiento, crecí con odio, crecí con rencor, y en mi mente solo estaba crecer, porque yo decía, así como me trataron, así voy a tratar. Entonces, mi papá,
pues no tenía la culpa porque es que mi papá creció de esa manera. Entonces él dio lo que recibió. Entonces, igualmente mi mamá era también fuerte. Mi mamá cuando nos pegaba, si tenía una cuchara no la tiraba. Yo creo que todos los pellizcos que tengo es porque ella me los hizo. O sea, la verdad, lastimosamente en ellos no había una conversación con su hijo, no había amor para sus hijos. ¿Por qué? Porque pues ellos tampoco recibieron amor. Santo. Entonces, yo crecí con afecto, tanto de padre como de madre, aunque los tenía, pero el afecto no lo tenía. Y yo, para yo tener una fiesta, era irme para de mis amigos y pararme en la puerta y ver cómo celebraban, y yo ahí con las chanclitas, me acuerdo de unas chanclitas marroncitas con la pantalonetica y todo sucio, esperando que me dieran un pedacito de torta. A veces los vecinos, no, váyase de aquí, se está sucio. Y me sacaban. Entonces yo digo que crecí de una manera muy agolpeada. Y en mí solo yo solo crezco y la verdad voy a sacar todo este odio, todo este rencor que tengo. 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, yo no supe qué fue a mis 10 años, 12 años, yo no supe qué fue una bicicleta nueva. Nunca tuve, porque mi papá nos prometía, pero no nos podía cumplir, porque tenía muchas cosas por hacer. O sea, yo nunca supe qué fue tener algo así nuevo que yo dijera, uy, voy a destaparlo. No, nosotros recibíamos lo que otras personas dejaban. En mis colegios, o sea, que yo diga que me compraban un uniforme, no, a mí me regalaban el uniforme, yo me lo ponía porque ¿qué más podía hacer? Roto, pues lo cosía, eso sí. Entonces crecí de esa manera, crecí con mucho rencor y crecí con la intención de vengarme de la persona que me hizo daño, o sea, que me dañó la mente cuando yo tenía esos 7 años, 8 años. O sea, y muchos sucesos que yo vi que no los cuento aquí porque son muy fuertes, pero yo crecí con esa mente de vengarme. Yo decía, ahorita todo me puede, porque es que, pastor, mi directora, y aquí audiencia, yo era pero muy humillado. Es algo fuerte que los mismos profesores te pongan a ti, te hagan bullying, te pongan sobrenombres por cómo te vestías, porque tu uniforme estaba roto, porque tus zapatos estaban sucios, porque tus zapatos estaban rotos, pero lo que ellos no entendían es que no tenía más para ponerme, y yo era el que, ese es el pobre, sí, porque así era. Entonces crecí de una manera muy agolpeada. Entonces, por eso es que cuando llego a la edad de 17 años ya empecé a buscar lo que fue. O sea, yo dije, si a mi papá no le gusta eso, lo voy a hacer. Si a mi papá no le gusta esto, lo voy a hacer. Para que, si no le gusta, pues ahora sí. Porque yo crecí así, yo crecí con ese rencor. Yo crecí con ese resentimiento. En mí no había amor. En mí no había amor porque yo no recibí amor. Si yo estaba en el colegio para enseñarme, para educarme, no me educaron. Lo único que me hicieron fue tener más resentimiento. Porque no es bueno, no es bonito que uno llegue al colegio, a la escuela, y lo primero que oigan es llamándote por sobrenombres, poniéndote a ti como el hazmerreír para que toda la clase se rieran. Y es fuerte porque yo lo recuerdo y yo digo, wow, o sea,
Dios estaba haciendo algo ahí porque Amén. para yo llegar con vida a los 17 años fue algo porque muchas veces, o sea, de tantas cosas que me pasaron, yo creo que no hubiera hecho, pero bueno, o sea, siempre como que hubo ese miedo de que no, qué tal que yo, porque yo le tenía mucho miedo a quedarme en un cementerio, porque yo, o sea, yo de niño decía, no, pero yo me callo del cementerio y a mí me da miedo la oscuridad, entonces, no, me quedo solo allá, entonces yo siempre, o sea, por eso es que nunca llegué a querer hacer daño con mi cuerpo, ¿por qué? Porque le tenía miedo a la oscuridad y le tenía miedo a quedarme solo allá en el cementerio, encerrado en un ataúd, porque esa era mi inocencia. Mis papás también, algo que tenían era de que te va a pasar raspando, te van a asustar. Y yo crecí con ese trauma. Yo crecí con ese trauma. Yo no me quedaba solo en mi casa. Yo, para quedarme solo en la habitación, no me quedaba. Me tocaba. Cuando mi mamá y mi papá no se daban cuenta, yo me llevaba, ponía el colchón y me acostaba ahí, que no se dieran cuenta, pero yo solo no me quedaba. ¿Por qué? Porque yo crecí con un trauma. Yo en una casa con la luz apagada nunca me quedaba, porque mi papá me decía, te van a espantar, te va a pasar raspando, te van a jalar las patas, que la bruja te va a salir, y yo crecí con eso. Yo crecí con eso y siempre en mí estaba eso de que sí, no, nunca, o sea, y esto es fuerte, pastor, mi lectora, porque yo llegué a una edad ya mayor que ese trauma todavía no se había ido, que ese trauma todavía existía. ¿Por qué? Porque yo no me quedaba solo en una casa. Yo en una habitación no podía dormir porque yo pensaba que me iban a jalar las patas, que me iban a hacer algo. ¿Por qué? Porque mis papás me criaron de esa manera, con ese trauma. Llego yo a los 17 años más o menos. Mi papá no le gustaba que pues yo me acordaba y yo dije, mi papá ese día me peluqueó de esa manera. A él no le gusta que yo ya empecé a peluquearme de una manera, o sea, yo le tenía miedo a todo lo que era calle. Porque no siendo todavía niños de casa y yo le tenía miedo hasta salir, tanto que yo le decía a mi mamá, mamá, acompáñeme a la entrada, que es que me da miedo. Y como quien dice, como se dice en ese mundo, empecé a abrir los ojos. Y cuando yo empecé a abrir los ojos, ahí es que todo empezó a verse de una manera muy, muy terrible. Porque yo ya no obedecía. Yo decía, ya me pegaron, pues ya y yo ya tengo 17 años, voy a cumplir 18, a mí nadie ya me puede pegar. No le gustaba que me peluqueara. El primer peluqueo que me hice fue los cuadros con acero. Ese peluqueado, yo me veía al espejo y Dios mío. Rebeldía. Uy, o sea, y con acero que se me notara aquí todo esto aquí pelado y acá empecé a dejarme el pelo largo, las greñas, como quien dice. Y yo dije, a mi papá no le gustan los aretes, entonces me voy a poner aretes. Y los primeros fueron dos candongas acá, pero entonces yo decía, mi papá como que es tan religioso que le gusta las cruces, entonces busqué candongas de cruces. Santo Dios. Entonces yo le dije, mire, papá, son aretes de cruces. Ah, no, si son crucecitas, sí. Entonces ahí inició todo. Ay, aleluya. Ahí inició todo. Porque ya me dejaron poner dos. Cuando uno es permisivo. Ya me dejaron dos, entonces yo ya. Cuando yo listo, ya mi papá, yo sabía cómo entrarle a mi papá. Porque yo decía, mi papá es muy católico, entonces yo voy a entrar por el lado del catolicismo para que él me deje hacer las cosas que yo quiero. Pero mi papá no se daba cuenta que estaba permitiendo de que yo cada día empezara a tocar, a empezar a entrar en el fondo, apenas iniciando el fondo. Cuando yo digo abrir los ojos es porque yo ya empecé a vestirme de una manera diferente. Yo ya empecé a
Bueno, ya no eran 2 aretes, ya empecé también que el piercing de la ceja. Mi papá me dejó los primeros, ya no me decía nada por el piercing de la ceja. Ya yo no quería el piercing, sino quería la cruz en la ceja. Y como mi papá era, entonces yo decía, es la cruz. Entonces, de esa manera yo empecé a entrar. Algo que yo le tenía tanto miedo era la droga. Pero yo me sentía tan mal, o sea, tan vacío, tan lleno de dolor, tan lleno de tristeza. Y qué tremendo que siempre cuando uno se siente así es que vienen los recuerdos malos de toda su niñez. Y esos amigos, entre comillas, me llevaron a probar la marihuana. La primera vez que la probé, me llamó la atención porque yo me reía. Y yo, ¿por qué me estoy riendo? Sí, yo me reía y me reía. Y yo decía, uy, ya no estoy triste. O sea que para yo quitarme la tristeza, pues voy a hacerlo. Y yo siempre que estaba triste, buscaba la solución. Una aparente solución, porque eso no era ninguna solución. Entonces yo ya no necesitaba que nadie me diera, porque yo mismo compraba, tenía lo mío, trabajaba. Mis papás nunca se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá, inocentes de todo eso, y uno como experto en ese tema, se vuelve tan experto que ya sabe cómo llegar a la casa, qué hacer para no despertar el olor. Había un palo de limón, yo cogía las matas y me echaba por todo el cuerpo, por la ropa. El limón, y yo llegaba y me quedaba un rato, me quitaba la camisa y me quedaba un rato afuera. Me quedaba un rato afuera esperando que pues se fuera todo ese aroma. Pero mis papás no entendían que yo llegaba como si nunca hubiera comido, a repelar con todas las ollas que habían allá. Mi hijo sí come bastante, ¿no? Uy, mi hijo, ¿por qué está engordando. comiendo tanto? Él no comía tanto y ahorita, ¿por qué está comiendo tanto? Lo que pasa es que no se han dado cuenta que su hijo ya había entrado en el mundo de las drogas. Aleluya. Otra cosa que me llevó a arraigarme tanto a las drogas fue que yo decía, ay, o sea que aquí soy querido, aquí me siento en familia, acá me abrazan y acá puedo tener, mire, tengo una novia, no tengo una, tengo 2, tengo 3. Entonces, a mí me gustaba eso, pastor y director, a mí me gustaba eso porque, pues, en mi niñez siempre fue menospreciado por todo, que nunca va a tener novia, que esto. Entonces, cuando yo empecé a entrar a ese mundo y yo empecé a tener una aquí y que esta, o sea que sí puedo tener novia y no solo una, sino 2, 3. Santo. Entonces me empecé a arraigar más, me empecé a meter más. Yo ya empecé a escuchar cumbias. Empecé a entrar en ese, o sea, verdaderamente empecé a abrir los ojos. A mí ya no me daba miedo salir y yo ya no salía solo. Yo salía, como uno le dice en el mundo, yo salía con mi pulmón, que era un cuchillo como así más o menos. Yo no salía, ¿por qué? Porque así como tenía amigos, tenía muchos enemigos. Pastor, mi directora, algo que pasó que a mí me tocó fuerte, fue que en el Porvenir, yo conocí a una muchacha, antes existía eso que el Facebook, el Messenger, el Cameroy, y uno se contactaba con, entonces yo conocí a esa muchacha, las conocí por Facebook, y a mí me gustó una de ellas, y yo empecé como quien dice, pero lo que yo no sabía es que ella tenía novio, y el novio también era ñero. Y como que, o sea, yo llegaba al barrio y me tocaba o pelear o salir corriendo. Una vez estábamos en la entrada ahí por los lados de la petaca, estábamos sentados. Yo me acuerdo tanto que yo tenía un celular, de esos celularcitos que eran Motorolas,
Los negritos. Sí, de los negritos, pero había otro, bueno, un celularcito. Y el Belsao, que era gris. Y que se abría, que se abría. Y nosotros, pero no era de nosotros, era de mi mamá y yo me lo llevaba. Y ese día yo estaba aquí y mi hermano estaba con otra muchacha, estaba más allá. Llegaron y robaron a mi hermano y a la muchacha que estaban ahí y a mí me gritan, no, que nos robaron. Claro, nosotros nos levantamos o sea, ¿y qué pasó? No, que nos robaron los celulares. Vaya que uno de los celadores coge a los muchachos y, o sea, en vez de ellos terminaron robados porque nosotros cogimos los celulares, tenían gorras, les quitamos las gorras pero eso no quedó ahí. Eso no quedó ahí porque ahí empezó un problema. A nosotros nos llevaron buscando más o menos una semana. Se averiguaron la casa y todo. Tanto que dieron muchas vueltas, iban en moto y eso, porque ese problema no quedaba ahí, porque ellos quedaron como que, o sea, como quien dice, nos robaron, nos quitaron las gorras y esas gorras se vendieron, entonces ahí empezó un problema. Pero yo digo que Dios siempre metía mano ahí porque siempre que iban a preguntar a nosotros no estábamos. Siempre que hacían su ronda, nosotros no estábamos. Y uno se daba cuenta porque los vecinos, no, pero es que uno, bien sospechosos, que los venían a buscar y eso, pero no, ya más o menos sabía por dónde iba todo. Bueno, entonces, así como que después de eso yo ya era un muchacho que ya no, o sea, el pelo ya lo tenía largo, los cuadros, las rayas de las cejas, los piercings. Llegué a tener más o menos 15 piercings, pastor, mi director. Santo Dios. Llegué a tener más o menos, ese fue el primer tatuaje que yo me hice con unas iniciales aquí. Y después de eso ya empecé a querer tatuarme. Para más o menos que me entiendan, llegué a tener 17 tatuajes. Santo. 17 tatuajes. Y bueno, volviendo al ámbito de las drogas, ¿qué es lo que pasa con las drogas, mi directora y pastor? Cuando una droga no hace nada, uno busca otra que sí le haga. Entonces, como ya la marihuana no me hacía nada, entonces yo busqué el perico. Bueno, y está como muy rico ese testimonio. Sí, muy provocativo. Pero, si ustedes quieren ver la segunda parte, los invitamos para el otro miércoles. Sí, porque viene algo muy fuerte. Sí, viene algo muy fuerte y eso sí lo queremos como masticadito, como más, porque a la verdad, les voy a botar un dato así chiquitico, ¿cierto? Para que estén pendientes para el miércoles que viene lo mejor. Amén. Yo a mi líder tengo casi aproximadamente de 14 años de conocerlo y cuando lo conocí, nos vemos el miércoles. Amén. Bueno, mis amados, qué rica bendición nosotros poder en esta noche ya compartir con nuestro hermano líder. Amén. Amén. Mi amado, de verdad, Cristo te ama. Amén. 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 Mira que para cerrar voy a compartir con ustedes en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes de que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Qué linda palabra, mis amados, que hay muchas personas, muchos niños, muchos adolescentes que hoy no han encontrado todavía su razón de ser. ¿Y sabes por qué no? Porque Cristo está tratando en tu mente. Sí, Cristo está trabajando en tu corazón. Cristo está trabajando en tu alma. ¿Para qué? Para que en medio de todo ese proceso hostil que has tenido, tú le des lugar que Él se pueda glorificar en tu vida. Entonces, les esperamos el miércoles con la segunda parte del testimonio de mi hermano y líder Galván. Mis amados, porque este es el tiempo donde nosotros nos conviene contar las maravillas y las proezas que el Dios de los cielos ha hecho con nosotros. Así que, mis amados, para nosotros es un placer desde aquí de Casa Restauración y la iglesia Remaví compartir con nuestro amado líder. Mi amado, sintonice. Este es su programa todos los miércoles.
tarde de testimonios y quedamos para la segunda parte del testimonio de nuestro líder Jesús Galván. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga. Vamos a orar, amén. Amén. Mi directora va a decir algo. Amén. Les iba a decir que si alguna persona tiene algún muchacho con problemas de alguna familia, con problemas de adicción, no se les olvide, ahí aparece en pantalla, aparece nuestro número de la Casa de Restauración, 316-823-9023, y aquí estaremos ayudándoles. Recordemos que el que restaura vidas es Dios. Nosotros Amén. solamente Aleluya. somos implementos Gloria a Dios. en las manos del Señor. Gloria a Cristo. Entonces, los esperamos el miércoles de testimonio con la segunda parte, que de verdad está buenísima, Aleluya. porque ahí es donde viene algo bastante fuerte y lo que Dios ha hecho en la vida de nuestra Santo vida, Dios. hermanos. Amén, Entonces, gloria a Dios. los esperamos el miércoles. Bueno, mis amados, vamos a orar, amén. Amén. Señor y Dios de gloria, seguimos delante de tu presencia, mi amado y buen Dios, para darte las gracias, Sí, Padre Celestial. para decirte, bendito Dios de gloria, Sí, Dios, que estamos agradecidos por tu Gracias. bondad con nosotros. Sí, Padre Celestial. Bendito Dios de gloria, Sí, yo te Dios. pido de que cada día guardes a tu siervo. Sí, Señor, ahí Dios, te presento la vida de tu siervo Galván. Sígale guiando, Señor. Mira ese ministerio evangelístico el cual usted le ha regalado. Sí, Sígale guiando, sígale guardando, Señor. Reprendemos todo espíritu jezabélico de su vida, Sí, Señor. Señor. Toda mujer que quiera venir sin propósito a la vida de él, sabiendo que usted ya lo ha marcado y le ha dado un propósito, también te presento Sí. la vida de mi directora. Sígala guardando, Señor, a tu sierva. Sígale fortificando, Señor. Y guarda mi vida también, oh Señor. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias por haber llegado, Señor, a la vida de multitudes por medio del testimonio de tu siervo. Señor, gracias. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios les Dios. bendiga. Aleluya. La paz de Bendiciones. Cristo. Shalom es paz.